saluda Omar García Rivera de la Ciudad de México. Pues sigan escuchando Marquemos un Norte de Uruguay, este excelente programa crítico de nuestro amigo Ricardo. Soy Alejandro Higuita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce y tacuara, gritando su libertad. Sal si puedes, qué misterio esconden tus yuyos, qué misterio esconden. Me hablaba después de, interpretaba antes del genocidio charrúa o después. ¿A eso te estabas refiriendo, el después de? Como concepto, como idea, como los cristianos pueden hablar antes de Cristo y después de Cristo. O sea, como esa idea. Después te contesto. Ya estamos en el aire. Esta es tu palabra, ¿no? Porque empezaste vos. Claro, pero puede ser. Bueno, en el corte estábamos hablando un poco con Daniel, estábamos hablando de lo guaraní, que hablamos siempre de charrúa, y a veces viene como de la garra charrúa, del concepto en general de charrúa, que se pronuncia mucho, y sobre todo en estos tiempos cuando se juega el mundial y todo lo demás, en la parte deportiva. Y poco, como decía Laura hace un rato, de lo guaraní, que también había un guaraní, Genoa, Minuam, o sea, estamos hablando un poco de los conceptos. Y yo partía de la base que pensaba, para mí, capaz que debo estar equivocado seguramente, que pensaba que era porque eran más sumisos los guaraní, de alguna forma de representarse, vos haces una ceremonia guaraní, el contexto del guaraní en sí, el que realmente lleva la ceremonia es más como más para adentro, ¿viste? Es más para sí, no es tan como nosotros que de repente somos más allá afuera, de repente porque a lo mejor tenemos esa necesidad de comunicarnos, de hacernos ver, de decir, bueno, miren que acá estamos, seguimos vivos después de tantos años, después de 183 años, después del genocidio y el genocidio de Charrúa, en Salsi seguimos estando nosotros acá en las nuevas generaciones. Y puede ser que un poco de razón pueda tener o no, y Daniel me acotaba que eso era de repente, no era tan así como yo lo decía. Me gustaría que lo explicaras un poquito más, Daniel. Sí. Bueno, más o menos algo parecido estábamos hablando con Ricardo en la tanda. Sí, porque esto se picó. Y sí, yo, por ejemplo, a mí no me cierra la sumisión esa de los guaraníes. Claro. La evangelización que hubo y ellos cómo la aceptaron, digo, no me cierra. Yo no sé si soy o no descendiente, vamos a aclarar. Yo tengo que investigar eso, tenemos una visita pendiente a Sarandí del G y tengo que ver la partida de nacimiento de mi abuela, de si dice algo de su origen. Yo supongo que puedo ser de origen guaraní por la región en donde nació mi abuela, mi madre, todos ellos. Pero sí, decíamos con Ricardo, el ser charrúa o el sentir charrúa es distinto completamente al ser guaraní, más sumiso, más tranquilo, más, no sé, es distinto al charrúa, que es más frontal o más directo, más, no es capaz que no es hacerse ver, como decías vos, pero sino decir, aquí estoy yo, sí. Me planté y aquí estoy yo, y mírenme y escúchenme. De repente el guaraní no. ¿Sería una característica de los pámpidos de repente? De repente. Porque también hemos conversado ese tema. De repente. Más bien sería el concepto. De repente sí, es una característica común a los pámpidos, más que al charrúa en sí, como solo charrúa. Claro. Sí, puede ser. Estos dos no respetan nada. No respetan nada. Bueno, está lindas. Yo lo que marcaba es que nosotros como originarios no precisamos la confirmación de nadie para sentir lo que sentimos. Yo no preciso que un antropólogo venga a enseñarme lo que yo tengo que sentir o no tengo que sentir. Así que yo voy a dejar la parte demostrativa de esto, pero igual voy a hacer alguna referencia histórica como una guía que podemos tener. Notoriamente en estas tierras los más sumisos fueron los chaná, y fueron los que desaparecieron primero. Por sumisos se llevaron toda la traición de los colonizadores. En la época de Artigas,
Larrañaga sale a intentar rescatar un poco el idioma y las costumbres de los chaná, y consigue poco y nada, porque aparte él era un tipo que cultamente, entre comillas, tenía mucho conocimiento, pero un tipo cerrado a las ideas nuevas y a las ideas viejas sobre todo. Entonces no entendió el idioma, no entendió nada y no rescató un comino. Hay palabras sueltas, Oyendau, Etriek y alguna otra más, pero en realidad son palabras sueltas. El concepto del idioma no lo pudo rescatar nunca, porque nunca quiso entender que no se hablaba igual que el castellano, que tenía otro concepto. Con relación a los guaraníes, los curas, los misioneros supieron entender e interpretar la religión guaraní. La religión guaraní habla de la tierra sin mal, y no es igual, no es el mismo principio básico, pero era muy parecido a la ilusión que tienen los católicos con el paraíso. Y lo supieron domesticar, por decirlo de alguna forma, llevarlo a su creencia, vincular las dos creencias, sincretizar las dos creencias, hasta lograr una forma de obediencia. Porque el indio no tenía un lugar fijo donde vivir. Y también pasó con los charrúas en Montevideo. O sea, el invasor llegó, se instaló en un lugar, y los charrúas los vieron, hicieron una fortificación en determinado lugar y dijeron, mira, vienen a vivir y a usar la tierra igual que nosotros. No los vieron como un enemigo, era un hermano con otro color que llegaba. Pero claro, después eran dueños de la tierra, eran dueños de las vidas, eran dueños de las almas, y ahí se gestó una enemistad, porque el charrúa defendió su libertad, porque no tenían nada que ver una religión con otra, no tenían forma de entrar. Esa es la realidad de las diferencias, porque el guaraní aceptó. Pero ahora, si vos vas a la historia otra vez, encontrás que los guaraníes se les dieron vuelta 400 veces, los guerrearon 400 veces, perdieron siempre porque no tenían armas. Las armas más modernas las tenían los españoles, y se unieron con los portugueses cuando les convino para aplastar a los indios. O sea, era siempre una cuestión racial, ¿verdad? Blanco con blanco contra el indígena autóctono. Eso explica mucho de por qué parece que los guaraníes hubieran sido sumisos. Los guaraníes se plantaban y los charrúas no. Si plantaban alguna etnia o algo muy ahí que les crecía, y antes de irse se llevaba la cosecha. Pero no estaban siempre en un lugar plantando como los guaraníes, ¿no? Bueno, contestando un poco lo de Itanú, con respecto al tramito de canción antes de volver, que dice el indio Bronce y Tacuara gritando su libertad. La canción entera habla del éxodo del pueblo oriental. Los charrúas usaban ramas, no tacuara, y por supuesto las puntas eran de piedra. Ya en el éxodo, lo que era el gaucho empezó a usar la tacuara, y el charrúa también, el acero, ¿no? Que cuando vencía al invasor iban quedando de las bayonetas, eran de puntas esas. Por supuesto, y esto está buenazo, los varones lo empezaron a usar. Por eso la ubicación histórica de la canción. Con respecto a el tema charrúa y guaraníes, yo quiero hacer referencia a un libro que salió hace poco, que no me acuerdo ni me interesa nombrar al autor, que hablaba de la garra guaraní, ¿no? Poniendo en duda lo que la garra charrúa. Y como decía Daniel, ningún antropólogo me debería decir lo que siento. Bueno, esta persona que escribió el libro, a veces la universidad te deja cuadrado. En vez de desarrollar tu intelecto, te deja cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque él habla de mayor cantidad guaraní que de charrúa. Por eso pone en duda la garra charrúa y dice la garra guaraní. ¿Ah? Él se refiere simplemente a los documentos. Entonces va a las iglesias donde se anotaba y está lleno de guaraní y hay unos pocos charrúas. Los guaraníes aceptaron al invasor y a su Dios, ¿no? Como hablaban recién. El charrúa nunca aceptó al invasor ni a su Dios. ¿Ah? En la iglesia no iban a encontrar muchos charrúas anotados.
¿tá? Puede haber algunos que fueron tomados como esclavos o repartidos en estancia después de cada matanza que hubo, ¿tá? Esos sí fueron anotados y con el apellido del dueño de la tierra, ¿tá? Es decir, trabajaban de esclavos en su tierra los charrúas, y le ponían el apellido de el que sufrutó esa tierra. Y otra mentira histórica que me viene ahora a la mente de este tema es que las famosas misiones jesuitas, que lo que cuentan la historia, hablan de los jesuitas que ayudaron a los guaraníes, que eran militantes de la religión, ¿no? Como hoy la gente va a una iglesia y ayuda a la parroquia y hace actividades sociales, ayudan a los pobres. Bueno, los jesuitas están vistos en la historia como con esa característica, que eran buenísimos. Realmente los jesuitas tomaron a los guaraníes, quedándose con sus tierras, haciéndolos trabajar semi-esclavos, porque comían, simplemente, y después, en el momento que se rompió el lazo, los guaraníes quedaron sin sus tierras, y donde plantar, que ellos, como decía bien Daniel, se dedicaban a la agricultura y con eso comían, vivían y se organizaban de esa manera. Ahí los guaraníes empezaron a buscar territorio. Fue cuando llegaron a estas tierras de acá, que se enfrentaron con los charrúas muchas veces por territorio, ¿tá? Y hay una historia entreverada entre documento y tradición oral que habla que cuando hicieron la paz, charrúas y guaraníes, fue ahí que pasaron el mate, ¿tá? El cacique guaraní le entregó un mate y bueno, ahí adoptó el charrúa el mate. Y también se habla que la yerba es originaria de este lugar y fue llevada al revés para lo que hoy es Paraguay, ¿tá? Hay mucho entrevero de esa historia, pero el tema es que cuando hacen esas paces que se le asigna a los guaraníes un lugar donde tener una tierra y eso, y bueno, ahí yo la lectura que hago de ese hecho es que los guaraníes pasaron a integrar lo que era la nación charrúa, porque a todas las etnias que fuimos nombrando, a todas en su conjunto se les decía la nación charrúa. Capaz que los charrúas eran los más que marcaban presencia, bueno, sin duda guerreros porfiados y seguimos peleando hasta hoy. Y no se daban nunca por vencidos, ¿no? Y esa característica del charrúa de no aceptar el invasor y el dios del invasor, digo, yo me siento totalmente identificado y orgulloso de eso, ¿tá? También entiendo que el sentir del guaraní sea otro, ¿tá? Pero yo al guaraní lo siento un hermano originario, como todos los que están en el continente de la Vía Yala, ¿no? Pero sí hay diferencias claras y bueno, yo no critico la forma de ser del guaraní y sus actividades y todo eso, la respeto como cualquier otro, pero yo me siento orgulloso de mi sentimiento charrúa y vaya a saber, digo, yo la información que tengo de esa bisabuela indígena que era charrúa, pero como dice Laura, andá a saber, ¿tá? Capaz que andá a saber qué era, ¿no? Digo, sé que de tranqueras, lo único que sé, y pocas cosas más. El tío más viejo que tenía, que era su abuela, me dijo que la abuela de él, que tuvo esa abuela, era una india charrúa, ¿tá? Y yo en cada círculo lo comento, pero yo tenía dos primas mellizas, que yo confundía el término melliza con gemela, y bueno, era una india y otra rubia de ojos verdes, ¿tá? Y yo me extrañó eso, y pregunté, y había una cantidad de familias en el lugar, no me obligó nadie. El tío más viejo, que vos lo mirabas, y a mi abuela y a mi tío parecían matrimonio, porque a los 13, 14 años mi abuela lo tuvo a él. Entonces, los dos muy viejos no se notaba la diferencia de edad. Y él fue el que me dijo, vení Ricardito, me dice, te voy a contar. Nosotros tenemos, bueno, evidentemente afro también, ¿no? Hay un entrevero bárbaro. Españoles, afro y indígenas. Bueno, no, dejo por ahí, seguimos la vuelta porque si no... Bueno, sí, Ricardo, es tal cual. Confirmando un poco lo que tú me decías de tu bisabuela, era lo mismo que pasaba con la mía.
la región que estaban, con los nombres que llevaban, eran nombres españoles, con apellidos españoles, que supuestamente eran indias que fueron a trabajar para una estancia. Eso, por supuesto que eso se había dado después de la situación de Salchipué, pero yo siempre seguía insistiendo como que la gente quiere simplificar, bueno, acá no hay más indios, los mataron a todos y ya está. Todos somos mestizos, de alguna manera, un poco como también decía Laura. No podemos saber con propiedad exacta si éramos charrúas, si éramos guaraní o chaná, pero desde que algo sabemos que teníamos esa macroetnia, es una macroetnia pampia, o sea, la forma de la oración a la luna, la forma tradicional de presentar a los niños también a la luna, o sea, toda esa forma de manejarnos a la ceremonia tiene algo en común, y un poco lo que hablábamos con Daniel, que a veces lo hicimos un poco en discutir así en broma, pero nos peleamos en broma un poco con Daniel porque nos tirábamos un poco uno al otro, es que la forma de presentarnos, la forma de ser, más bien sería la forma de ser. Capaz que el Pampi ya tiene esa forma y el guaraní tiene otra. Yo hace 6-7 meses atrás conocí a un grupo de abuelitos que vinieron de la comunidad de allá del Paraguay, y ellos no querían que les sacara fotos ni nada por el estilo, eran muy reservados, y venían a transmitir una información que ellos sentían que nosotros en este territorio donde estamos, que para ellos la Yumanerey, es más bien como concepto, la tierra no era tanto la tierra sin mal, sino era la tierra de la felicidad, pero que era la tierra de la felicidad para estos tiempos, en el proceso de estos tiempos. O sea, porque ellos lo tenían claro que hoy o mañana iban a trascender, iban a morir, y querían dejar el legado de esa información a las generaciones que vienen. Y las generaciones venideras que tienen ellos, más bien como que no les daban mucha importancia a lo tradicional, están más bien con toda la última tecnología, o sea que les cuesta mucho, hay como una diferencia, por lo menos lo que está pasando hoy en día en las comunidades de Paraguay. Que están siendo desplazadas de su entorno por el tema de la soja, de todo lo transgénico, y al final prácticamente los tienen aislados ahí viviendo una pobreza total, que bueno, prácticamente están pidiendo a gritos a ver cómo los pueden ayudar. Y claro, las nuevas generaciones como que no les interesa mucho llevar esa tradición. Y ese grupo de guaraní, de abuelos guaraní que habían venido, después tengo información, si querés te puedo hacer llegar, que habían venido hasta estos lugares, querían de alguna manera traernos esa información diciendo, por favor, ustedes que más o menos están reivindicando y llevando hoy en día estos temas a la palestra de alguna forma, bueno, que no muera solamente en algo, como que hay gente que dice que piensa que lo charrúa es una moda, como diciendo, bueno, ahora estamos de moda y hablamos de esto, y de repente dentro de 10 años más hablaremos de otra cosa. Pero lo que ellos querían decir es que nosotros tenemos que darle importancia a nuestro territorio, a toda la información que hay en nuestro territorio, y armar ese quillapí, armar ese puzzle. Y a veces lo que hablamos con Daniel, primero para poder entender y poder armar eso, tenemos que estar unidos entre nosotros, y vemos que tenemos muchas diferencias, y que eso es lo que nos hace perder tiempo y perder esa conexión importante que tenemos que tener para poder llegar a algo. A veces lo vemos en las marchas, capaz que nos reunimos mucho en las marchas y después no nos comunicamos en el resto de los meses hasta noviembre que se haga otra marcha, y eso me parece que no es muy positivo. Le voy pasando a Laura a ver si tiene algo para aportar sobre eso. Sí, estaba pensando justamente en eso, ¿no? En el ser libre, en la parte de los guaraníes que no eran del todo libres justamente por el tema de la religión, y que aún hoy en día lo siguen con la Biblia bajo el brazo, y eso me lleva a pensar en los grupos, en la cantidad de grupos que hay, y en los egos de los supuestamente que dirigen los grupos. Digo, en el grupo que se trató de formar, o que formábamos parte de nosotros, terminó siendo tipo un sindicato indígena, porque una muy mala experiencia. Y así vos vas escuchando después de otros grupos y otros grupos y otros grupos cómo el ego de la persona puede más que la meta o que lo que vos buscás hacer en realidad. Y eso separa, eso divide. Digo, no precisamos más caciques, somos todos iguales. No precisamos más caciques, o un cacique que nos diga, como decía Daniel, ni un antropólogo que me diga quién soy y cómo tengo que pensar y cómo tengo que sentir. En los grupos es algo parecido. Predicamos la horizontalidad y no la practicamos, me parece a mí.
y el ego de ciertas personas o personajes es más fuerte y va limitando eso, va limitando mucho la entrada de más gente. Caramba, decimos que nos identifiquemos más en un censo, como decíamos hoy, como indígenas, y después no, pero no podés entrar porque... Yo lo escuché en el Prado a una persona, que no tiene al caso el nombre, preguntarle a otra: ¿y vos tenés los 4 en la cédula, en la credencial? ¿Y tenés las B corta, tenés el verticilo? Porque si no, vos no sos descendiente. Pará. Entonces, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo? Decimos una cosa y hacemos otra. Entonces a mí eso me dejó ya clarísimo que yo no tengo que pertenecer a ningún grupo, porque no va en contra de mi pensar y de mi sentir. Eso. Tuya. Sí, gracias. ¿Sabés que estaba pensando y lo llevaba a casa, ¿no? Eso de la horizontalidad. En casa tengo en quien casa me mande. Distinto. Otras reglas. Bueno, discrepo completamente con lo que vos planteaste. Vuelvo a la historia. Acá se dice que Solís desembarcó, fue muerto y fue comido. Los pampas, ninguna de las naciones pampas se alimentaba de seres humanos, ni tenía creencia ninguna con relación a alimentarse de seres humanos. Sin embargo, había alguna etnia guaraní que tenía por costumbre, como hijos de la Pachamama, y como en eso de no desperdiciar lo que se mataba, y por sobre todo si eran valientes los que se mataban, a veces había alguna antropofagia ahí, que era por no desperdiciar eso que se quedaba en el aire, y el valor de esos guerreros que se habían muerto, aprovecharlos para cada uno. Si es cierto lo de Solís, que yo no tengo ni por qué dudarlo, pero tampoco tengo por qué confirmarlo, que fue comido por los salvajes en ese momento, eso demostraría que acá había ya guaraníes antes de que llegaran los conquistadores, en estas tierras, en el sur, contra la playa que sería supuestamente, eso pasó a la altura de Colonia o de las playas por ahí de Colonia. Eso quiere decir que los guaraníes no vinieron acá buscando tierra, sino que ya estaban. Y tengo otro ejemplo más, que es el de Verá. Yo a Verá no lo conozco personalmente, vos tenés un placer que yo no he podido tener todavía. He estado cerca, he llegado a reuniones donde Verá estuvo y ya se fue. Me pasa lo mismo con Zapicán, que he llegado un montón de veces a lugares donde él estado y ya recién se fue. Bueno, algún día se dará. Vamos a ir juntos. Antes o después de ir al coso de periodista indígena. Bueno, el tema de Verá es que cuando yo conocí a Verá, que lo conocí por televisión, él estaba con un grupo guaraní que estaba acampado en lo que ahora es el Parque Lecoq. Lo vimos juntos con Laura. Y con esa gente que se le ofreció que si quería quedarse ahí acampada, se los dejaba vivir. La Intendencia de Montevideo les dijo que tenían piedra libre para vivir ahí y dedicarse a su forma de vida. Si querían plantar, si querían cazar, con ellos no iba a haber problema, básicamente. Esa etnia guaraní, esa gente, del cual después Verá se abrió, ellos siguieron su curso y Verá se abrió. Esto vos lo podrás confirmar si tenés conocimiento de él, pero lo que yo tengo entendido por noticias que se fueron dando, cosas que leí en algún diario y todo lo demás, ellos le dijeron a la Intendencia que aceptaban el regalo, no el regalo, la posibilidad de poder vivir ahí si se les respetaba todo su camino. Ese grupo guaraní, todo junto, hacía una vuelta alrededor de una parte del cono sur que abarcaba Uruguay en 2 o 3 puntos, 3-4 puntos de Brasil,
llegaban, daban la vuelta por Paraguay, después recorrían una parte de Misiones y no sé si Córdoba o qué, y volvían al Uruguay. Y esa vuelta, ese círculo completo se daba en una cuestión de como de, algunos no llegaban a vivir toda la vida y dar todo el círculo, que eran como con 50 años o algo por el estilo. Que ellos llegaban a una parte, se quedaban ahí, plantaban, y cuando levantaban esa cosecha, levantaban su campamento y se iban. Supuestamente de Montevideo acá pasarían a Cerro Largo o algo por el estilo, no sé bien el itinerario, pero una cosa así. Y después de estar un año ahí, cosechar, se iban para el Brasil y daban el círculo. Y acá la intendencia dijo, no, nosotros le podemos dar esto, si quieren quedarse acá tienen las puertas abiertas, si no, lo de Cerro Largo ya no es cuestión nuestra y Brasil tampoco. Eso demostraría que esa vuelta, ese círculo, los guaraníes lo hacían ancestralmente. ¿Cómo se resolvían con los charrúas, con los yaros, con los moanes que estaban acá, los minuanes? No sé, no la tengo clara. Pero eso demuestra que en estas tierras los guaraníes estuvieron siempre. Y el siempre es remoto. Eso me refiero. Y fue mucho antes de la conquista. Esto es lo que yo sé del grupo del que verá después. Le gustó una parte de Rosario y se vino y se quedó en Rosario. Está en Rosario. En la ciudad de Rosario. Eso es lo que yo sé. Nunca pude hablar con él. Por eso te digo, eso de que los guaraníes vinieron, la historia esa que se pasaron el mate, está todo bien, pero eso fue un grupo guaraní. Había otros grupos guaraníes que ya estaban acá en la vuelta. Bueno, la discrepancia no es tan discrepancia. Pero que qué pena. Tu aporte no quita lo que yo conté. No va a debate. Claro, agrega pero no elimina lo que yo conté, porque, están de pasada, ¿no? Están un tiempo y siguen. ¿Cuántas veces en esas pasadas se podían haber cruzado? Ahora estamos haciendo conjeturas, ¿no? Con otras señas de acá. Algunas veces sí, otras veces no. Hoy el territorio uruguayo es chico, pero porque agarramos 4 ruedas y nos movemos. En aquella época no era así. El territorio era inmenso porque era a pie. Y los guaraníes que venían de aquellos lados fueron descartados en varias tandas. Porque no eran siempre los mismos. Que los jesuitas agarraban un grupo y se quedaban con eso. No, después que lo cocinaban, los tiraban para afuera, los evangelizaban, agarraban otro grupo. Era como una fábrica, ¿no? Los enlataban y los tiraban al mercado. Vamos para poner un ejemplo gráfico de hoy. Y creo que no es cierta discrepancia. Yo pienso que agregás más información, pero no hay tanta discrepancia. Y tal, lo de ese, el acuerdo por el territorio, eso está documentado, ¿no? Y después, bueno, es tradición oral lo del mate, como que la yerba mate también es originaria de acá y fue plantada para el otro lado, ¿no? Que ahora cuando hubo suba importante de yerba, están analizando de plantar acá. Vas a la Quebrada de los Cuervos y hay un observatorio de cientos de años. Crece. Pero no se desarrolla. Crece ¿conocés los observatorios tan grandes? En Artigas hay también. Sí, donde hay quebrada, crecen acá. Evidentemente, capaz que el clima allá es más propicio para el desarrollo de la planta. Bueno, vamos a la siguiente pausa y seguimos la ronda. Acordate, Itanú, que empezás vos la ronda. ¿Ah? Gabriel, vamos a la siguiente pausa. ¿Serán tropas de vacas o caballadas? Como noche cerrada. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Na, vengo de la comunidad maya del Caribe mexicano. Y les invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte.